Bendiciones, mis hermanos, Dios les bendiga. Le invito a que leamos el capítulo diario. Hoy le voy a compartir el capítulo 3 de Segunda de Samuel. Le invito a que abra su corazón y que deje que la palabra caiga en buena tierra para que dé buena semilla. Cuando dejamos que la palabra caiga en nuestro corazón, que es la tierra, da buena semilla. Pero cuando nada más la escuchamos y nos quedamos en lo hermoso, y no la bajamos a donde debemos bajarla, que es nuestro corazón, no da fruto y seguimos siendo las mismas personas. Así que dejemos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, pidámosle a Él que nos ayude a entender la palabra y a vivir la palabra. Vamos a leer este capítulo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La guerra entre la casa de Saúl y la de David se prolongó. David se iba imponiendo cada vez más, mientras que el partido de Saúl se debilitaba. David tuvo hijos en Hebrón. El mayor fue Amón, nacido de Ahinoam de Jezreel. El segundo fue Kileab, nacido de Abigail, mujer de Nabal del Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, que era hija de Talmaí, rey de Huerser. El cuarto fue Adonías, nacido en Gagit. El quinto, Sefetías, nacido en Abiatal. El sexto, Yitream, nacido de Egla, mujer de David. Todos esos hijos de David nacieron en Hebrón durante la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Abner fue haciéndose cada vez más importante en la casa de Saúl. Saúl había tenido una concubina llamada Rispa, hija de Agía, la que Abner tomó para sí. Isbal dijo a Abner: ¿por qué tomaste la concubina de mi padre? Ante esas palabras, Abner se enojó violentamente con Isbal. Así que yo tengo una cabeza de perro. He tenido todas las intenciones con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y sus amigos. No he dejado que caiga en manos de David, y ahora me haces toda una escena por una historia de mujer. Maldígame Dios una y otra vez, si no ayudo desde ahora a David para que se cumpla lo que Yahvé ha dicho, que quitaría la realeza a la casa de Saúl y haría a David rey de Israel y de Judá, desde Dan a Bersabe. Isbal no se atrevió a contestarle una palabra a Abner porque le tenía miedo. Abner mandó mensajeros a David: haz un pacto conmigo y yo te ayudaré a reunir alrededor tuyo a todo Israel. David le respondió: de acuerdo, haré un pacto contigo, pero con una condición. Cuando vengas, tráeme a Mical, la hija de Saúl. De lo contrario, nada sacarás con presentarte ante mí. David mandó mensajeros a Isbal, hijo de Saúl: devuélveme a Mical, mi mujer, la que me dieron a cambio de 100 prepucios de filisteos. Isbal mandó entonces que la fueran a sacar de la casa de su último marido, Paltiel, hijo de Lachís. Su marido salió detrás de ella y la acompañó llorando hasta Berojim. Allí le dijo a Abner: vuélvete a tu casa, y se volvió. Abner sostuvo conversaciones con los ancianos de Israel. Les dijo: hace tiempo que deseaba tener a David por rey. Pasen ahora a las acciones, porque Yahvé habló a David en estos términos: por la mano de mi servidor David salvaré a mi pueblo de Israel de las manos de los filisteos y de todos sus enemigos. Así habló Abner a los hombres de Benjamín, y luego fue a Hebrón a transmitir a David todo lo que había decidido la gente de Israel y de Benjamín. Abner fue con 20 hombres a Hebrón a visitar a David, y éste dio un banquete a Abner y a los hombres que lo acompañaban. Abner dijo entonces a David: ojalá pueda reunir alrededor de mí, señor el rey, a todo Israel,
harán una alianza contigo y tú reinarás sobre todo lo que pudieras desear. Luego David se despidió de Abner, que se fue en paz. Sucedió que Joab y la guardia de David regresaban de una incursión en la que habían reunido un enorme botín. Abner, por su parte, había dejado a David en Hebrón. David lo había despedido y se volvía tranquilamente. Cuando llegaron Joab y su tropa, le comunicaron a Joab que Abner, hijo de Ner, había estado en casa del rey y que éste se había despedido de aquel amigablemente. Entonces Joab entró en la casa del rey y le dijo: ¿qué hiciste? Así que Abner vino a tu casa y dejaste que se fuera. Conoces bien a Abner, hijo de Ner. Vino solo para engañarte, para saber lo que haces y sientes y averiguar tus planes. Apenas salió de la casa de David y sin decirle nada a Joab mandó a unos mensajeros a la cisterna de Sira para que volvieran a Abner. Cuando Abner llegó a Hebrón, Joab lo llevó detrás de la puerta sobre pretexto de conversar privadamente con él, y allí lo hirió de muerte en el vientre para vengar la sangre de su hermano Asael. Abner murió. Al saber después David lo sucedido, exclamó: yo y mi reino seremos para siempre inocentes ante Yahvé de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga esa sangre sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que haya siempre en la casa de Joab enfermos de algún flujo de sangre o de lepra, hombres que caminen con bastón, víctimas de la espada, y gente que carezca de pan. De este modo Joab y su hermano Abisail dieron muerte a Abner por causa de su hermano Asael, al que Abner había dado muerte en la batalla de Gabaón. David dijo después a Joab y a toda la gente que estaba a su alrededor: rasguen sus vestimentas, pónganse sacos en su cintura y hagan duelo por Abner. El rey David iba detrás del cadáver durante el entierro en Hebrón, y el rey habló en alta voz y lloró ante la tumba. Todo el pueblo lloró con él. El rey entonó entonces esta lamentación por Abner: ¿por qué tenía que morir Abner como un hombre cualquiera? Tus manos no estaban atadas, tus pies no estaban apretados por cadenas de bronce, pero caíste como cae uno en manos de criminales. Todo el pueblo estuvo llorando por Abner. Todos insistían a David para que comiera algo mientras era de día, pero David hizo este juramento: que Dios me maldiga y remaldiga si pruebo pan o alguna otra cosa antes de la puesta del sol. La gente del pueblo quedó muy impresionada y encontraron que estaba bien, y además encontraban que todo lo que hacía el rey estaba muy bien. Todo el pueblo y todo Israel comprendieron que el rey nada había tenido que ver con el asesinato de Abner, hijo de Ner. El rey dijo a sus servidores: ¿no saben acaso que un jefe, un gran jefe, ha caído hoy en Israel? Yo por ahora, a pesar de que he recibido la consagración real, puedo hacer bien poca cosa. Esos hombres, los hijos de Zeruya, son más duros que yo. Que Yahvé haga pagar el mal al que lo hizo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí leemos que Abner era el soldado de Saúl, que defendía a Saúl, que peleaba por Saúl. Saúl tenía un hijo, y al verle que Abner se quedaba con la concubina de Saúl y le reclamó, a Abner no le pareció ese reclamo, y por eso prefirió unirse a David. Pero Abner, hermanos, como era un jefe de la guardia, tenía enemigos, porque había matado a un joven Asael, que era hermano de estos. Y es por eso que estos hermanos, cuando se enteran de que
David hace un pacto con Abner porque Abner tenía poder, podía convencer a todo el pueblo para que siguieran a David. Una vez que saben que estuvo con él, le dicen que este hombre vino a engañarlo, pero es mentira. Ellos buscaban sus propios intereses, no les importaba lo que le pasara al rey, simplemente querían vengarse de esta persona, y es por eso que lo matan sin decirle al rey David. El rey David no quería hacerle daño porque era parte de la familia de Saúl, era parte de esa familia que él cuidaba, porque él siempre estuvo convencido de que Dios lo iba a defender, de que Dios lo iba a sacar adelante, y es por eso que él no quiso hacerle daño. Pero estos hombres buscaban sus propios intereses. Qué triste es esto, hermanos, cuando nosotros buscamos nuestros propios intereses y le fingimos a una persona de que esto nos está importando, pero realmente buscamos muy en el fondo hacer nuestra propia voluntad, y a raíz de todo eso, que se haga lo que nosotros deseamos. Qué triste es eso cuando actuamos de esa manera, cuando no nos importa lo que le pasa a esa persona, sino que aprovechamos el momento para hacer esa venganza. Es algo triste, hermanos, de verdad. Y esto sucede en los trabajos, esto sucede en las familias, esto sucede en los ministerios, esto sucede en todo nuestro entorno. Yo le invito a que pidamos al Espíritu Santo para que seamos leales, para que no dejemos que la venganza entre a nuestros corazones. Cada vez que alguien nos haga daño, tenemos que perdonar. Tenemos que dejarle a nuestro Dios nuestra defensa, como lo hacía el rey David. ¿Quién mejor nos puede defender que nuestro Dios, hermanos? Nuestro Dios nos defiende perfectamente. Yo le invito a que lo intente. Cada vez que alguien le haga daño, no abrigue rencor. Déjele toda su defensa a nuestro Dios y pídale que Él le defienda. Y ofrézcale todo eso y dígale que le saque ese sentimiento, porque humanamente va a sentir un sentimiento, pero pídale que usted no quiere sentir eso. Y papá Dios le va a ayudar, porque a Él le agrada que nosotros tengamos buenos sentimientos, que sepamos amar, que sepamos perdonar. Le invito a que sigamos leyendo capítulo diario todos los días, que acompañe a mi hermano Teo y a esta servidora. Que la Madre del Cielo le proteja, que los ángeles siempre le acompañen donde quiera que usted vaya. Bendiciones.